Cuando Bandit era un niño, él y sus hermanos vivieron muchas aventuras, pero no todos los días fueron buenos. ¿Te gustaría conocer la infancia del señor Healer? Bandit. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el señor Healer se llama Bandit? Ese nombre hace referencia a un pésimo comportamiento, y eso tiene mucho que ver con el mejor papá del universo de Bluey. En el episodio Conto de Fadas, descubrimos que Bandit era un niño muy desordenado y malvado. Por eso, la primera cosa que necesitas entender sobre él es que el papá de Bluey no era un cachorrito muy bueno, y eso debió haber generado muchas peleas en casa con sus hermanos. Seguramente notaste que entre las primas Healer, Muffin es la más molesta y malvada. Por eso, sería de esperarse que el tío Stripe fuera el hermano Healer más molesto, pero no fue exactamente así. En realidad, Bandit era el malvado, y tuvo que aprender a ser bueno de la peor manera en la historia del episodio Conto de Fadas. Una teoría interesante sobre Bandit habla de la elección de su trabajo como arqueólogo. En el mundo de Bluey ya está comprobado que la infancia de los cachorritos muestra pistas de cómo serán cuando crezcan. Y en el caso de Bandit, si él es arqueólogo, entonces quiere decir que cuando era solo un niño, al señor Healer le gustaba enterrar cosas. Eso también quiere decir que Bandit debía cavar muchos hoyos en el patio de la casa, haciendo que sus papás se enojaran mucho. ¿Habrá sido muy castigado cuando era niño? Vamos a descubrirlo ahora mismo. ¿Estás listo? Porque ahora comienza otro increíble Cine Wave. Pelea. En el episodio The Show, cuando las niñas están inventando una obra de teatro sobre sus papás, una información muestra algo bastante fuerte sobre el pasado de Bandit. Chili dice que conoció a su futuro esposo durante una fiesta en Londres, donde ocurrió una competencia. Eso quiere decir que Bandit tuvo que competir con otro perro por la atención de Chili. Y antes que nada, es bastante común que más de una persona se enamore de una chica tan genial como Chili, pero tal vez eso no fue nada agradable, porque Bandit no pone una expresión nada feliz cuando recuerda ese momento. La teoría de los fans es que, en Londres, Bandit y otro chico se interesaron por la misma chica, y como Chili aún no se había decidido, el señor Healer tuvo que esforzarse bastante. ¿Habrá ocurrido alguna pelea entre amigos? Ojalá nadie haya salido lastimado. Memoria. ¿Ya te diste cuenta de que el abuelo Bob debe tener serios problemas de memoria? En el episodio Contos de Fadas, descubrimos la pista más grande sobre eso. Cuando Bandit espera que su papá rompa el hechizo que roba la voz, el abuelo Bob se olvida de su nombre. Pero no solo eso, el abuelo Bob dice que no diría el nombre de su propio hijo porque quería que se quedara callado. Pero hay un problema aún mayor en este caso. Al final de la temporada 3, él viajó a la India para encontrarse a sí mismo. Al menos eso fue lo que la abuela Chris les contó a las nietas. Pero podría ser una mentira para no decir que el abuelo Bob tiene alguna enfermedad que afecta sus recuerdos. Debió haber viajado para hacerse un tratamiento importante, pero cuando Bandit era un niño, debió haber sido un momento difícil, porque la enfermedad de Bob seguramente es muy seria. Ojalá se recupere. Golpe. En el episodio Conto de Fadas, cuando Bandit está explicando las reglas del hechizo que roba la voz, Bluey pregunta qué pasaría si él hablara sin que alguien dijera su nombre. En el episodio, Bandit no llega a hablar en voz alta, pero les responde a sus hijas cuál era el castigo por romper las reglas. Y los fans más jóvenes no saben esto, pero ahora vamos a contarte qué fue lo que Bandit le susurró al oído. El juego de robar la voz en los años 80 tenía un castigo. Si la víctima hablaba, tenía que recibir un golpe muy fuerte en el brazo. Por eso Bingo se asusta tanto y dice que eso era terrible. Como el propio señor Healer dijo, los años 80 fueron bastante duros. Y probablemente los hermanos Healer Radley, Bandit y Stripe recibieron muchos golpes cuando eran niños. Y wow, eso es violento. ¿Alguna vez tuviste que quedarte sin hablar como Bandit? Comenta #Bandit para que podamos conocerte. Rugby. En el mini episodio Carta a la abuela, Chris les cuenta a las niñas sobre el pasado. Y en una carta de Bandit, él dice que el abuelo Bob le gritaba mucho al tío Radley cuando jugaba rugby. Incluso hizo un dibujo mostrando una escena de cuando el abuelo Bob era malvado. Esto probablemente ocurrió porque el hijo mayor de los Healer no era muy bueno en ese deporte, pero el abuelo Bob iba a los partidos de la escuela para apoyar a su hijo. Pero como ya sabemos, los años 80 fueron terribles. El abuelo Bob debió haber sido un padre muy duro con los niños, y si su hijo mayor no jugaba bien al fútbol, lamentablemente papá le gritaba mucho. Debió haber sido un momento difícil. Adoptado. Hablando del hermano mayor de Bandit, ya te diste cuenta de que una de las mayores dificultades de su vida fue entender que era adoptado, ¿verdad? Claro, todo esto es solo una teoría, pero las probabilidades son bastante altas. En el sitio oficial de Bluey se dice que el tío Radley es una mezcla de Blue Healer con Red Healer.
Y aunque sea la misma raza de perro, descubrimos una información importante. El color rojo de esta especie, como en el caso de Chili y Bingo, es más común. Es decir, la versión azul de este perro es más difícil de nacer. Pero hay un problema. Tanto la abuela Chris como el abuelo Stripe son Blue Heeler, y eso quiere decir que es muy difícil que tengan un cachorro del mismo color que su hijo mayor. Muchos fans de Bluey saben esto, y por esa información, muchos de ellos creen que Radley es adoptado, o que es hijo de alguna relación que la abuela Chris tuvo antes de conocer a Bob. Si eso es verdad, entonces el hermano mayor de Bandit tuvo que entender que era diferente de sus hermanos. ¿Habrá sido triste al descubrirlo? ¿Tú crees en esta teoría? Lasaña. En el mini episodio A Carta, la abuela Chris descubre que a Bandit no le gustaba para nada la comida de su mamá, especialmente la lasaña. En la carta que hizo para la escuela está escrito que la lasaña de la abuela Chris parecía vómito caliente. ¡Qué asco! En el episodio de Fadas, descubrimos que tampoco le gustaba mucho el pescado asado que ella preparaba. Pobre Bandit, debió haber sufrido mucho comiendo comida que no le gustaba. Esto se debe a que es casi seguro que el abuelo no cocinaba para los hijos. ¿Será que el señor Heeler solo empezó a comer algo rico cuando se volvió adulto y se fue de casa? Debió haber sido una infancia difícil. Bebida. ¿Recuerdas cuando Frisky desapareció y Chili solo la encontró en el mirador de la ciudad? Ese día, la señora Heeler dijo que sabía que su amiga estaba ahí porque, cuando las dos eran más jóvenes, les gustaba ir a ese lugar para pensar. Pero eso fue una gran mentira. Lo que pasa es que Chili no podía contarles la verdad a las niñas porque son muy pequeñas. En realidad, Chili y Frisky iban al mirador porque querían emborracharse. ¿Y qué tiene que ver esto con Bandit? Todo. Antes de explicarlo, recordemos que en inglés la palabra pensar rima con la palabra beber, y por eso Chili cambió las palabras antes de responderle a Bluey. Los jóvenes que crecieron en los años 80 disfrutaban la idea de salir y reunirse en el mirador para ligar y beber, pero eso no es exactamente algo que los adolescentes deberían hacer. Bandit y sus hermanos debieron romper las reglas muchas veces, y por eso el abuelo y la abuela Chris seguramente castigaron a los tres en varias ocasiones. Suscribirse al canal es tan bueno como ver tus animaciones favoritas. ¿Le damos clic? Conan. ¿Sabes quién es Conan? Fue el perico de los hermanos Heeler cuando eran más jóvenes, y eso revela muchas cosas. En el mini episodio A Carta, Bandit cuenta que tenía un perico llamado Conan, y que sus patas eran verdes, amarillas y azules. Ese pájaro debió haber sido un personaje muy importante en la infancia del señor Heeler, alguien a quien amó mucho. En la carta, Bandit dice que le daba comida todos los días a Conan, y cuando descubrimos que ese pajarito realmente existió, es imposible no recordar el episodio O Jogo da Imitação. Cuando Bluey descubrió a un pajarito que fue atacado en la carretera y que lamentablemente no sobrevivió, fue en ese episodio cuando nuestra cachorrita entendió lo que era el dolor de perder a alguien para siempre, y Bandit debió haberse acordado de Conan ese día. Bandit nació en 1978. Como escribió en la carta, tenía 5 años cuando Conan estaba en su casa. Es decir, esa carta fue escrita en el año 1983. Los pericos son animales que viven mucho tiempo, y Conan debería haber sobrevivido hasta la edad adulta de Bandit. Tal vez incluso seguía vivo durante la infancia de Bluey, pero no fue eso lo que pasó, ¿verdad? Bluey nunca conoció a Conan porque ese pájaro ya no está vivo. Es decir, cuando Bandit era más joven, perdió a su perico. Tal vez fue un gato el que atacó al pobre Conan de la misma forma en que atacó al pájaro de la carretera. Creemos que eso fue lo que pasó porque la muerte de Conan debió haber sido traumática para el señor Heeler. ¿Habrá superado la pérdida de su pajarito? Ojalá que sí. El episodio de Fadas también muestra algo muy triste. A Bandit le gustaba maltratar a su hermano menor, Stripe, y eso no cambió mucho, como vemos en la historia del episodio Squash, cuando el señor Heeler es cruel con su hermano solo porque no juega al deporte tan bien. Pero en el pasado, Stripe debió haber sufrido bastante con las maldades de su hermano mayor. No sabemos si solo Bandit se burlaba de él, pero por lo que se cuenta en el episodio Conto de Fadas, es muy posible que solo el señor Heeler disfrutara hacerle bromas. Si eso es verdad, entonces Stripe realmente hizo bien en no ayudar a Bandit al final de la historia del hechizo que robaba la voz. ¿Tú qué opinas? Pobre Stripe, ser el menor no siempre es bueno. Skate.
Pero, ¿será que Bandit se lastimó mucho cuando era niño? Descubrimos que en los años 80 los más jóvenes no usaban casco y todo era más peligroso, y el señor Hiller tenía una patineta verde. Al menos eso fue lo que dijo en la carta que la abuela Chris guardó. Eso quiere decir que una de las dificultades que Bandit enfrentó fueron las caídas de bicicleta y patineta. Tal vez se rompió un brazo o incluso una pierna cuando era más joven. Y claro, eso debió haber dolido mucho. Distancia. Y por último, una de las grandes dificultades en la vida de los hermanos Hiller debió haber sido la distancia, principalmente en el caso de Radley, porque si no lo recuerdas, él se fue a vivir al otro lado del país por un tiempo. Los tres crecieron juntos, pero tuvieron que separarse para trabajar y seguir sus sueños. Lo mismo debió haberle pasado a Bandit, porque, como ya sabes, el señor Hiller trabaja como arqueólogo, y eso quiere decir que viaja mucho. Pero al final todo salió bien, porque ahora los tres van a vivir cerca uno del otro en la ciudad de Brisbane, y veremos a los hermanos juntos nuevamente en la próxima temporada. Pero hasta entonces, es mejor que esperes los próximos episodios aquí con nosotros. Si te gustó este video, hay 2 más listos en la pantalla. Solo haz clic y sigue viéndonos. Gracias y hasta pronto.